sean todos ustedes. Hoy continuamos con nuestra serie La cuarentena de Dios, la esperanza de hoy. Y hoy el tema de nuestra predicación es 40 días con el Cristo resucitado. 40 días con el Cristo resucitado. Y quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 1, para leer la porción de nuestra escritura. Dice la palabra, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Hoy confiamos plenamente en que esa vida resucitada está en nosotros. Y confiamos plenamente en que hoy tu palabra avivará nuestros corazones, encenderá la llama que posiblemente se está extinguiendo. Hoy te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu gobernando, ministrando nuestras vidas, nuestro corazón. Y te damos gracias por el regalo maravilloso que nos has dado a través de él, del gran Consolador. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Revélanos. Muéstranos tu verdad, danos sabiduría, usa a este tu siervo inútil para llevar el mensaje de salvación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros presenciamos algún evento, nos damos cuenta que en ese momento pasamos a ser testigos presenciales de algo. Por ejemplo, si tú saliste a la calle y viste que dos automóviles se impactaron, chocaron, y comenzaste a ver todo lo que sucedió en ese momento, tú ya eres en ese momento un testigo presencial de lo que sucedió. Asimismo, nosotros y alrededor de toda la Biblia y estos pasajes que vamos a leer hoy, forman parte de muchos testigos presenciales de lo que ocurrió en ese momento con Jesucristo nuestro Señor. Aquí vemos en el verso 1 cómo Lucas le dice a Teófilo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de los Hechos es la segunda parte de una historia en dos sentidos. Primero, es el segundo volumen de los dos que le envió Lucas a Teófilo. En el primero, que es el Evangelio de Lucas, le había contado la historia de Jesucristo en la tierra. Y ahora, en el segundo, continúa contándole la historia ahora de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva. Teófilo, que el significado de su nombre es uno que ama a Dios, por si le quieres poner a tu hijo Teófilo, uno que ama a Dios, probablemente era un creyente gentil que ocupaba algún puesto oficial en el Imperio Romano. Y vemos cómo Lucas le escribe. Y suena curioso esta parte porque vamos a Lucas capítulo 1. Quiero leerles Lucas capítulo del 1 al 4. Y en la dedicatoria de Lucas a Teófilo, miren lo que les dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros
han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Se dan cuenta? Él había investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¡Qué maravilla! O sea que Hechos es el segundo volumen de la historia que aún no ha terminado, de nuestra historia también. El Evangelio es solo la historia de lo que Jesús empezó a hacer y enseñar. Su vida terrenal fue solo el principio de una actividad que no ha llegado a su fin, que continúa en nosotros. La historia de los Hechos se sigue escribiendo en tu historia, en mi historia, en todas partes del mundo. Se sigue escribiendo esa historia en el libro de los Hechos. Ahora, volvamos al verso 2 y 3 de Hechos, del capítulo 1 de los Hechos, pero el verso 2 y 3 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La pregunta sería: ¿para qué se quedó Jesús después de haber resucitado 40 días más en la tierra? ¿Para qué pasar 40 días más en la tierra, en este mundo caído, en este mundo miserable, si podía estar en el cielo? Si podía estar en la presencia del Padre en ese momento. Pero veamos algo interesante. A él le importaban más sus discípulos que él mismo. A él le importamos más nosotros que él mismo. Él estaba más comprometido con la agenda y con el plan que el Padre le había dado. Él estaba muriendo por ellos, más que buscando su comodidad y su propia agenda. De hecho, su propósito, el propósito por el que vino aquí, fue a cumplir la agenda que el Padre le dio. Él dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Ahí está todo. Así que este periodo de 40 días era parte de la voluntad de su Padre, y por eso Él abraza y completa lo que Dios envió. Ahora, esta transición entre la resurrección y la ascensión, dijimos que fue en 40 días. Suena algo maravilloso e interesante, porque en esos 40 días vemos que todo lo que sucedió no fue un accidente, no fueron solo un paréntesis, fueron una parte intencional por parte de Dios. Quizá hoy nos suene la cuarentena como algo que teníamos que hacer porque todas las pandemias se pueden evitar de esa manera. Pues sí, pero hay algo intencional detrás de todo esto que nos lleva a entender los propósitos de Dios. Lo mismo sucedió con Jesucristo. ¿Por qué Jesús se quedó esos 40 días? ¿Qué les quería mostrar a sus discípulos? Tomemos en cuenta algo, que los discípulos acababan de perder a su amigo más íntimo, a su Señor, a su gran rey, al maestro de Galilea. Y por lo menos ellos pensaban de esa manera, en que él había muerto, y ahora estaban desilusionados, ahora estaban confundidos, ahora estaban en un duelo, en una pérdida tan grande. Ellos pensaban que él era el rey, pero que él había venido, Jesucristo había venido a traer el reino de los cielos a esta tierra, pero que ahora su rey estaba muerto. ¿Qué estaba sucediendo? Ahora ellos estaban recibiendo la palabra de la resurrección. Ahora quizá ellos estaban recordando lo que en un momento el Señor les dijo: yo soy la resurrección y la vida, cuando resucitó a Lázaro. Pero ¿cómo creerían esto?
¿Cómo sabría que era realmente cierto? Bueno, Jesús usó este breve periodo de 40 días para alentar en ese momento a sus discípulos. Lo hizo principalmente de dos maneras. Podemos ver en el verso 3 que dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Primero, él ministró a sus dudas, proveyéndoles ¿qué? Pruebas. Dice que fueron pruebas sólidas de su resurrección, que él estaba realmente vivo. Las escrituras afirman que fueron muchas pruebas. Aquí nos dice que fueron muchas pruebas. Se les presentó él mismo a ellos, apareciéndoseles durante 40 días. La palabra prueba aquí es una palabra fuerte en el lenguaje original. La palabra es tecmerión en el griego y significa prueba positiva, señal segura. Algunas traducciones dicen muchas pruebas convincentes o muchas pruebas infalibles. Y en segundo lugar, los preparó para el futuro durante esos 40 días. Les dio una esperanza. Hoy en día necesitamos esa esperanza. Les dio una visión. Hoy en día necesitamos esa visión y la orden de marchar después de su partida. Él utilizó este tiempo para darles esa prueba verdadera de su resurrección, mostrarles el reino de Dios y prepararlos realmente para el futuro, para lo que nos espera. ¿No es maravilloso? Eso mismo está aconteciendo en nuestras vidas. Él usó esas semanas para construir la fe de sus discípulos. Él los iba a dejar. Todo el futuro de su misión dependía de que ellos tuvieran confianza en que Él estuvo vivo, que Él había vencido a la muerte. ¿Qué prueba mayor de su resurrección que lo vieran a Él aparecido, que lo vieran a Él vivo, en persona? Él les dio evidencia física. Ellos vieron su propio cuerpo, era su cuerpo glorificado en ese momento. No era el mismo cuerpo, pero era reconocible, por supuesto. Pudieron ver las cicatrices de los clavos en sus manos y en sus pies. Lo vieron, lo tocaron, comieron, hablaron con Él. Él les dio la evidencia física en ese momento de su resurrección. Hoy deseo de todo corazón que verdaderamente tengas un encuentro vivo en estos 40 días con el Cristo resucitado. Tenemos que poner nosotros a los 4 evangelios juntos para tener una lista completa verdaderamente de las apariciones. Y no es fácil armonizarlas en cierta forma, porque cada uno de ellos habla de alguna aparición, pero no de todas. Pero cuando las pones todas juntas, entonces tú comienzas a ver que son aproximadamente de 10 a 11 apariciones después de su resurrección. Y la primera aparición registrada que vemos es después de la resurrección, que fue María Magdalena, esa mujer que amaba profundamente al Señor. Y después vemos y tenemos otra aparición de María Magdalena y la otra María, quienes estaban regresando de la tumba vacía el día que Él resucitó. Luego se apareció, dice la palabra, a los 2 discípulos que venían por el camino a Emaús, en Lucas 24:13. Y también el asombroso encuentro con Pedro en Jerusalén, que fue parte del proceso restaurador de la vida del apóstol. Otra aparición fue a los discípulos. En Juan capítulo 20, quienes estaban encerrados en una habitación en Jerusalén. ¿Recuerdas ese pasaje? En esa ocasión, uno de los discípulos estaba ausente y él era Tomás. Así que cuando él oyó acerca de esto, tuvo mucha dificultad para creerlo. Tomás tuvo dificultad para creer en el Señor. Por eso es que de ahí viene la frase que todos mencionamos muchas veces, ¿no? Ver para creer. Primero veo para después creer, el incrédulo. Pero la próxima vez que Jesús apareció fue a los 11 apóstoles en una casa. Él lo hizo a causa de Tomás precisamente, para asegurarse de que Tomás tuviera la misma evidencia o la misma prueba de resurrección, que es cuando Tomás se queda impresionado y lo toca y le dice, ven, toca mi costado, tócame.
Y el Señor, y Tomás dice, Señor mío y Dios mío, verdaderamente eres tú. El incrédulo, Tomás que era un científico, Tomás que estaba nada más todo, para aquellos científicos que todo lo quieren comprobar y comprobar, él fue un testigo de Jesús, que verdaderamente él resucitó, y eso es maravilloso. Y también en esta aparición, en el capítulo 21, a los 7 apóstoles que estaban pescando en el mar de Galilea. Y en 1 Corintios, capítulo 15, dice que él se les apareció a su hermano, se le apareció a su hermano Santiago. Él no había creído, recuerden, nadie es profeta en su propia tierra. Él no había creído totalmente, anteriormente. Pero en ese momento que Santiago ve a su hermano vivo, se convirtió él en un firme creyente. Uno de los líderes de la iglesia y el autor de la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento. Después vemos cómo a más de 500 personas le vieron al mismo tiempo. Ese fue el grupo más grande del que sabemos en la Biblia. Pero la mayoría de ellos fueron encuentros mucho más personales e íntimos. Yo creo que en esos eventos lo que importa son los testigos. Porque los testigos obviamente van a dar fe de la legalidad que están viendo en ese momento. A mí no me pueden decir lo que vi, yo lo vi con mis propios ojos, lo vi, es lo que dice la gente cuando están en algún evento así. Entonces vemos como en estos encuentros que Jesús comienza a aparecérseles a ellos. Vemos como la resurrección está en ese momento en cada uno de ellos. Imagínense ustedes el cambio que hubo en sus corazones. En ese momento, la transición que sucedió en sus vidas al ver al Maestro, al Señor, al Rey, vivo. Jesús no está muerto, Jesús está vivo, Jesús está a la diestra del Padre. Ahora podemos ver cómo ellos levantaron su ánimo, se fortalecieron en ese momento al ver que era verdad lo que el Señor les había dicho. Y el Señor lo tenía que afirmar y afirmar. Dios tiene que afirmar en todo momento en nuestro corazón. Lo que tú has oído, lo que tú has visto, muchas veces se nos olvida. Y a veces nos tienen que afirmar, nos tienen que volver a repetir, tenemos que volver a ir a la palabra para entender y recibir nuevamente esa agua fresca y entender lo que está sucediendo. Estos encuentros vemos que Jesús trata tiernamente a sus discípulos, directamente con todas las dudas y los temores que tenían los discípulos en ese momento. Por ejemplo, vemos en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 36, que nos dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué es lo primero que hace el Señor cuando llega a tu vida? Te trae paz. Paz a vosotros. Entonces, espantados, dice, y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y todavía ellos de gozo no lo creían. ¿Tú te imaginas? Después de que ellos palparon, estaban gozosos, pero estaban como en esa parte de que no lo podemos creer, esto es inaudito para nosotros, es increíble. Estaban maravillados, dice la palabra. Les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Él les pidió de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen
las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Te das cuenta? Testigos de estas cosas. Y sabes una cosa, un testigo, bíblicamente hablando, es uno que muere por su fe. Eso significa ser un testigo bíblicamente. Uno que muere por su fe. Por eso les dijo: vosotros sois ahora testigos de estas cosas. He aquí, dice el verso 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¡Wow! Más evidencia, más prueba positiva no podían tener los discípulos. La evidencia que Jesús les estaba dando era realmente: yo estoy vivo, no he muerto. Las pruebas eran convincentes, eran indiscutibles. Tanto es así que los apóstoles nunca dudaron de nuevo. Desde el momento en que Jesús se fue a los cielos, ascendió a los cielos, ellos ya no dudaron más. Ellos, su fe la fortalecieron y creyeron verdaderamente en las promesas que Él les había dado, en todo lo que iba a suceder. No creeremos todo lo que está escrito, no creeremos en las promesas de Dios. Cuando lees el libro de los Hechos, ves esta poderosa y convincente prédica del apóstol Pedro de la resurrección de Jesucristo. Y ahí es donde te das cuenta cómo Pedro, cuando una vez lo negó, ahora está hablando con un denuedo y una convicción tan grande que cuántos miles de personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de lo que había visto, de lo que venía más adelante y del proceso que significaba lo que era recibir la gracia, el perdón de los pecados, la resurrección, y de que en ese momento fueras salvo y entraras a la familia, a la iglesia cristiana, a la familia de Dios. Por eso ellos podían proclamar en ese momento con tanta valentía ya al Cristo resucitado, porque ellos estaban seguros, ya no les importaba. Aunque ya después lo hicieran prohibido y que les era prohibido hacerlo, ellos no les importaba predicar. Por eso muchos fueron arrastrados, por eso muchos fueron en los coliseos, los leones se los tragaron, tantas cosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban muriendo por su fe. Una pregunta: ¿estás muriendo verdaderamente por causa de Cristo en este tiempo? Pero si por cualquier cosita nos desvanecemos, somos como garritos de Michoacán. Con nada ya estamos reclamando y gritando y diciendo, y estamos temerosos a la muerte. A ellos no les importaba que murieran como murieran. A ellos no les interesaba, porque ellos tenían una convicción firme del Cristo resucitado. Él vive, yo si muero no voy a morir, voy a vivir, paso a una eternidad, paso a la presencia de mi Dios, de mi Padre, estoy en su presencia. Eso es glorioso. Eso era lo que necesitaban recibir y entender. Ahora, quiero que volvamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, verso 3. Hechos capítulo 1, verso 3. Y dice: hablándoles acerca del reino de Dios. Y hablándoles acerca del reino de Dios. No nada más se presentó y les dio evidencia de su resurrección, sino que les estuvo hablando verdaderamente acerca de ese reino. Jesús explicó que con su venida se inauguró el reino de Dios. Al ascender a los cielos, el reino de Dios permanecería en los corazones de todos los creyentes mediante la presencia de la gran promesa del Espíritu Santo, las arras, el adelanto que Dios nos ha dado a nosotros. Pero el reino de Dios no se desarrollará por completo hasta que Jesús venga de nuevo a juzgar a todas las personas y a quitar todo lo malo
de este mundo. Antes de que esto suceda, nosotros como creyentes tenemos que ocuparnos en esa gran comisión, en proclamar el reino de Dios alrededor de todo el mundo. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que se está escribiendo y lo que se sigue escribiendo en este libro de Hechos. Por eso es que narra cómo comenzó todo el libro de los Hechos, pero nosotros tenemos que continuar el trabajo de esta iglesia primitiva, de lo que ellos comenzaron, ¿verdad? Jesús les habla del reino de Dios, su reinado y su gobierno, pero su reinado y su gobierno en el corazón de su pueblo, que ahora ese reinado en su corazón va a transformar sus vidas. Hoy, si tú eres un testigo de Jesús, tu familia va a ver esa transformación. Tu familia va a ver al Cristo resucitado en ti. Ustedes como familia serán testigos de Jesucristo, de que verdaderamente Él está habitando en nuestro corazón a través de la gran promesa que es el Espíritu Santo. Él estaba en ese momento tratando de instruirles el significado real del reino de Dios. Mientras lo hacía, dice la palabra que Él les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Como vimos en este pasaje, y vemos también, sobre todo en Lucas 24, cuando estos dos hombres que iban camino a Emaús, Él dice que les enseñaba las Escrituras. Fíjense, aquí hay algo interesante. Hoy en día, ¿cómo nos enseña? Por supuesto que nosotros no fuimos testigos presenciales de ese evento con Jesucristo. Pero ¿qué hacen las Escrituras y por qué la promesa del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence de estos eventos verdaderos. Es el que nos da el convencimiento de quién es Jesús, de quién es Dios. Fíjense, esa prueba la podemos ver cuando Jesús fue como uno más de esos peregrinos que iban camino a Emaús, desilusionados, encontrándose a este hombre que no reconocieron que era Jesucristo y les dijo: ¿no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Pues ha muerto aquel que vino a salvarnos. Ha muerto ya nuestro rey, el maestro. Ha muerto aquel que se decía el Hijo de Dios. Ha muerto. Vamos desilusionados. Vamos abatidos. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Y qué les dijo el Señor en ese momento? Dice que les abrió las Escrituras. El mismo Verbo se hizo carne en ellos. El mismo Verbo estaba hablando a su corazón. Y ellos dicen que cuando ellos sentían la palabra que estaba penetrando en sus corazones, dice que ellos sentían cómo su corazón se encendía. Es preciso que hoy en día nosotros nos encendamos a través de su palabra. La manera como nosotros nos encendemos y levantamos esa esperanza que debemos tener para predicar con poder el reino de Dios es yendo a la Escritura, a la palabra. El mismo Jesús se los estaba dando en el momento que caminaba con ellos. Y ellos encendían su corazón y no lo dejaron ir. Le dijeron: no, maestro, ya me voy. Les dijo el maestro: no te vayas, quédate con nosotros. Síguenos hablando de la palabra. Síguenos hablando de ese hombre. Síguenos mostrando. Y dice que cuando él partió el pan, inmediatamente le reconocieron. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! Cuando nosotros podemos partir el pan y ver verdaderamente al Cristo resucitado, ese momento es un momento maravilloso. Un encuentro con el Cristo resucitado es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Ellos lo vieron y cuando él parte el pan se dan cuenta que es el Maestro. ¡Wow! Imagínense ustedes. Y dice que ellos corrieron y regresaron pronto a Jerusalén diciendo: en verdad el Maestro está vivo, en verdad lo que dijo es cierto. Eso es maravilloso. Por supuesto que es maravilloso. Todos nosotros somos testigos de esto. La misión de esos 40 días, lo que él hizo fue confirmar en ellos esas dudas. Y vemos cómo recordaron tanto lo que el Señor en una ocasión les había dicho: como el Padre me ha enviado, así también yo los envío.
Qué tremendo. Efectivamente, una vez que tuvieron el contacto con el Dios vivo, ellos fueron inmediatamente a predicar. ¿Por qué estamos tan apagados, la iglesia? ¿Por qué estamos tan temerosos en estos días? Sin esperanza. La iglesia, estoy hablando a la iglesia, ni siquiera a los inconversos, a los que no han tenido un encuentro con el Señor. Ellos ya habían caminado con el maestro de Galilea, ellos habían visto milagros que él había hecho, ellos habían visto todas las señales del maestro, ellos habían tenido una experiencia con Jesucristo. Pero ¿qué necesitaban? Afirmar su fe. ¿En qué? En el poder de la resurrección. Nuestra fe, amada familia, está fundamentada en el poder de la resurrección. Si nuestra fe no está fundamentada en el poder de su resurrección, entonces comamos y bebemos, que mañana moriremos. Entonces, ¿para qué sigo y quiero obedecer en mi espíritu tantas cosas que son importantes, que Dios me está demandando? Pues tengamos 3 esposas, forniquemos todas las veces que querramos, hagamos lo que se nos dé la gana. De todas maneras vamos a morir. ¿Qué más da? Pero no, familia. Nuestra esperanza está en el Cristo resucitado, en el Maestro que predijo todas estas cosas y que se cumplieron, que hay testigos presenciales. Pero algo más maravilloso es que nosotros somos testigos, porque más adelante vemos cómo el apóstol Pablo es tocado por el Señor. Y fue un testigo más. Él fue un hombre lleno de gracia, fariseo de fariseos. Él perseguía a la iglesia cristiana, los mataba. De hecho, iba en camino a Damasco a hacer eso, a perseguir a aquellos que se decían que estaban predicando del Cristo resucitado. Y tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Eso es glorioso, ver un hombre de tanta gracia, lleno de tanta gracia. Un hombre que no merecía nada de lo que Dios hizo, como nosotros ninguno merecemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Después de que hemos sido tocados por el Espíritu Santo, la promesa que Él nos dio, podemos decir, oh Dios, no soy merecedor de nada. Cuando esa promesa llega a tu vida es transformada, porque el mismo Espíritu de Dios es el que te convence de tu pecado. Y ahí es donde se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Él les estaba predicando del reino de Dios y les estaba diciendo: miren ustedes, ahora al tocar mi llaga, al verme vivo, al tocar la resurrección, ustedes han resucitado. Ustedes se han dado cuenta de su inmundicia, ustedes se han dado cuenta de cuán incrédulos eran, ustedes se han dado cuenta de todo su pecado y maldad. Entonces ahora pueden decir: oh Dios, gracias por esta grande bendición, oh Dios, gracias por salvarme la vida. ¡Qué maravilloso! Ellos estaban siendo instruidos en el reino. Ahora, ¿cómo nos estaba enviando el Maestro? Los estaba enviando a vivir vidas santas, vidas humildes, obedientes, como Él lo había hecho en la tierra. A proclamar el reino de Dios, como Él lo había hecho en la tierra. A llamar a la gente a arrepentirse y a creer en el Evangelio, como Él lo había hecho. A vivir en dependencia total, consciente de su Padre Celestial, que no los iba a abandonar, y del Espíritu Santo, como Jesús lo hizo en ese momento. A vivir una vida de oración, de sacrificio y de servicio, como Jesús lo vivió. Nosotros solamente estamos continuando lo que Jesús ya hizo. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo. Y después vemos la ascensión. ¡Wow! Este evento glorioso. Después de que Él hizo todo y mostró esas pruebas y hubo testigos y ya estaban fervorosos ellos en todo lo que Él estaba haciendo y predicando ellos sin temor alguno, vemos en Hechos capítulo 1 verso 6 que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense ustedes. Y Él les dijo: qué difícil es quitar esos pensamientos que muchas veces tenemos como algo convincente en nuestras vidas.
Ellos pensaban que Jesús iba a venir, que el Mesías vendría como un libertador político. Y ellos todavía esperaban eso y decían, ¿cuándo vas a restaurar? Entonces, ya entonces se restauras el reino. A ver, espérenme tantito. ¿No lo han entendido? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en su espíritu. El reino de Dios está más cerca de lo que te puedes imaginar, en tu corazón. Ahí está el reino de Dios. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos una vez más en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow. Y dice el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, imagínate, qué impresión para ellos ver al maestro que empezó a elevarse y una nube lo tomó y se fue. Imagínate la boca abierta que tenían ellos viendo al maestro subir a los cielos. Y dice, y he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Les estaba diciendo, así como ustedes con esa impresión que lo han visto hoy, han sido testigos de ver cómo sube al cielo, así mismo lo verán. Todo ojo lo verá cuando Él venga nuevamente. ¡Wow! Esto es increíble. Esto es increíble para ellos, para nosotros como testigos. Esto es increíble. Durante los años de ministerio de Jesús sobre la tierra, los discípulos se preguntaban continuamente sobre ese reino. ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo será? Y en ese momento ellos captaron, efectivamente, yo me voy porque tiene que venir el Espíritu Santo. De otra manera, no se estuviera haciendo la obra que se está haciendo en todo el mundo, que está siendo predicado el Evangelio en todo el mundo, porque Él estaba con un grupo de personas solamente. Si Jesús estuviera físicamente con nosotros, estuviera con un grupo solo de personas. Pero Él dijo, es necesario que yo suba para que el gran Consolador, el Espíritu Santo, quien hablará de mí, quien les mostrará de mí todo, esté con cada uno de ustedes en todo el mundo, llevando esas marcas a todo el mundo, llevando las señales del Cristo vivo a todo el mundo. Necesitamos ese encuentro. Necesitamos un encuentro con el Cristo resucitado. El reino es un reino espiritual. Era lo que Jesús les estaba diciendo. Y ese reino espiritual que se ha establecido en el corazón es el que va a dar testimonio. ¿Por qué muchos cristianos estamos apagados? Porque nos hemos olvidado de esas verdades. Nos hemos olvidado de dar testimonio de ese encuentro que hemos tenido con el Maestro. Para tantas personas que hoy en día viven en desconfianza, viven atemorizados, viven en momentos de incertidumbre en este tiempo, que no saben qué hacer, que están temerosos por morir. Los cristianos no podemos estar temerosos por morir, porque para nosotros es ganancia la muerte. Para ti, para mí es ganancia la muerte. Tengámoslo bien presente. No importa cómo mueras. Jesús mismo les dijo, ¿y qué importa cómo mueran? Si ustedes no teman a quien puede matar el cuerpo, teman a aquel que puede destruir su alma en el infierno. A ese tenemos que temer, a Dios, al Padre. Entender que esta cuarentena es para ver realmente que necesito al Cristo resucitado. Necesito una evidencia que Él realmente existe.
Muchos no creen en su resurrección hoy día. Muchos no creen en estas señales porque no han sido testigos. Pero yo oro en el nombre de Jesús para que tú seas un testigo más del poder de la resurrección del gran Cristo vivo. Yo oro para que así sea, porque ese es el reto que tenemos hoy nosotros como discípulos. El llevar el mensaje sin importar lo que pueda suceder. No es para nuestros programas, no es para nuestras metas, no es para nuestras agendas, sino es para levantar el reino de Él. Es para la causa de Él, es para los propósitos de Él. Todo lo que hagamos, todo lo que ministremos, todo absolutamente es para su gloria. Es para que se vea en nosotros el poder de la resurrección. Pero ¿sabes una cosa? Yo no puedo vivir si antes no ha muerto. Yo no puedo resucitar si antes no he sido sepultado. Dice la palabra que tú y yo estamos muertos aquellos que no han recibido en delitos y pecados. Nuestro pecado es el que no nos permite escuchar esa voz. Pero cuando Jesús comienza a hablar a tu corazón, entonces tu corazón se empieza a encender. Tu corazón comienza a arder y a decir: sí, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Si tú crees en estas evidencias bíblicas, si tú crees en todos estos testigos en Jesús, entonces tú serás uno más de ellos. Entonces tú recibirás hoy el perdón de tus pecados. Si crees verdaderamente que este tiempo de 40 días, Dios tiene un propósito para que puedas vivir verdaderamente y no temer más a la muerte, entonces hoy es el día. Hoy es ese momento en que el Cristo resucitado se presenta a ti. Recíbelo con gozo, recíbelo con amor, porque Dios el Padre te ama tanto que te ha entregado lo mejor de Él, que es a su Hijo. Y Él quiere que seas un testigo más. Padre, gracias, Señor, por encender nuestros corazones que estaban llenos de dudas, de incertidumbre. Hoy podemos creer firmemente que no importa cómo moramos, que lo más importante, en lugar de desgastar mi vida en preocupaciones, es mencionar, ser un testigo de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y de cómo te has presentado vivo en nosotros y nos has dado vida a través de tu resurrección. Que ahora en ti estamos muertos, juntamente con Cristo estamos nosotros muertos para ser resucitados. Y ahora tenemos tu vida, Señor. Gracias por esa vida que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por la promesa de tu Santo Espíritu que hoy inunda nuestro corazón y nos muestra el reino. Gracias, Padre, por todo ello. Te pedimos que tu gracia abunde, que te muestres a todo aquel que en este momento no ha sido testigo de tu resurrección. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Hoy somos testigos de Jesucristo. Prediquemos con poder su palabra en el nombre de aquel